En los últimos tiempos, nuestra forma de enfrentar la muerte ha cambiado. En lugar de abrir tumbas, encendemos hornos. La cremación se está convirtiendo en una tendencia mundial. En lugares como Estados Unidos, más de la mitad de la población ahora prefiere la cremación en vez del entierro tradicional. Se considera más práctica, mejor para el planeta y, sobre todo, más económica. Pero para quienes tienen fe, surgen preguntas. ¿Puede un cristiano elegir la cremación? ¿Está mal? ¿Y qué pasa con la resurrección? Si el cuerpo se convierte en cenizas, ¿cómo resucitará en gloria en el día final? Son preguntas difíciles y urgentes que muchos creyentes se hacen ahora que la cremación es más común. Veamos lo que realmente dice la Biblia y lo que no dice. Exploraremos las Escrituras y la historia, no para decirte qué hacer, sino para ofrecer claridad, entendimiento y orientación. Primero, ¿qué es exactamente la cremación? Es un proceso en el que el cuerpo humano se expone a calor intenso hasta convertirse en cenizas. Aunque técnicamente es sencillo, tiene un significado profundo. El cuerpo del fallecido se coloca en una cámara donde las llamas alcanzan entre 800 y 1000 grados Celsius. En pocas horas, todo el tejido blando se quema. Lo que queda son fragmentos de hueso, ya que la piel, los órganos y otros tejidos se destruyen con el fuego. Luego, esos fragmentos se procesan hasta formar un polvo fino, conocido comúnmente como cenizas. Estas cenizas, también llamadas restos cremados, se entregan a la familia. Pueden conservarse, esparcirse en un lugar especial o enterrarse. Todo el proceso es eficiente, rápido y moderno, pero también completamente definitivo. En poco tiempo el cuerpo entero desaparece. A diferencia de la tierra, estas cenizas son fragmentos minerales grises, sin forma reconocible. Las familias suelen guardarlas en urnas, soltarlas en sitios significativos o colocarlas en algún lugar importante del hogar. Nunca antes tantos cristianos se habían enfrentado a esta misma decisión. ¿Debería ser enterrado o cremado? Durante generaciones, el entierro era el camino claro y aceptado. Pero eso ha cambiado. Hoy, en muchos países de mayoría cristiana, la cremación es más común que el entierro. ¿Qué causó este gran cambio? El motivo principal es evidente: el costo. Los funerales pueden ser muy caros. Entre el precio del ataúd, el terreno, el embalsamamiento, los honorarios del servicio y la lápida, los gastos pueden alcanzar miles o incluso decenas de miles de dólares. Para muchos, la cremación parece una opción más accesible y sensata. Es más rápida, menos costosa, flexible y más fácil de organizar en tiempos de duelo. Pero el dinero no es la única razón. Cada vez más personas piensan también en el medio ambiente. Los entierros tradicionales requieren espacio, materiales como madera o metal, estructuras de concreto y químicos para preservar el cuerpo. Todo eso deja una huella ambiental clara, algo más difícil de ignorar en un mundo cada vez más consciente de los problemas ecológicos. Por eso, el medio ambiente también forma parte de esta conversación. Aunque no es una opción completamente libre de impacto, la cremación generalmente usa menos materiales, ocupa menos espacio y toma menos tiempo. Hay otro factor: el ritmo de la vida moderna. Las familias muchas veces viven lejos unas de otras, separadas por continentes u océanos, y ya no se sienten ligadas a un lugar específico para ser enterradas. Para ellas, la cremación ofrece más opciones. Las cenizas pueden guardarse, trasladarse o liberarse en lugares con valor sentimental.
Esto tiene sentido en un mundo donde las personas a menudo mueren lejos del sitio donde nacieron o vivieron la mayor parte de su vida. Y hay un punto más que debemos reconocer. La cultura está cambiando. La forma de enfrentar la muerte ya no es la misma. Los funerales son más cortos y las visitas a las tumbas son menos frecuentes. En este nuevo contexto cultural, la cremación se percibe como una opción práctica e inteligente. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la cremación? ¿Está mal? Cuando buscamos respuestas directas en las Escrituras, encontramos algo sorprendente. Casi no se menciona. La Biblia no ordena evitar la cremación, pero tampoco la promueve. No hay un versículo que prohíba quemar el cuerpo, ni uno que diga claramente que sea lo correcto. Simplemente no era parte de las costumbres del pueblo de Dios. Abraham, Moisés, los profetas, todos fueron enterrados. Incluso los seguidores de Jesús no fueron cremados. Y Jesús mismo fue envuelto y colocado en una tumba. El entierro fue siempre la tradición en la Biblia. Ya fuera en una cueva, una sepultura o una tumba, los cuerpos eran tratados con cuidado, colocados con respeto en la tierra, con fe en las promesas de Dios. Pero en raras ocasiones, algunos cuerpos fueron quemados, y no por razones honorables. El fuego nunca se usó como un adiós pacífico. Siempre estuvo relacionado con juicio. Un ejemplo está en Josué capítulo 7. Un hombre llamado Acán desobedeció a Dios tomando objetos prohibidos tras la caída de Jericó. Su pecado fue descubierto y el castigo fue severo. El pueblo de Israel lo apedreó y luego quemaron los cuerpos. Acán y su familia no solo fueron ejecutados, también sus restos fueron quemados. No fue un acto ceremonial ni compasivo, sino un castigo, un símbolo de vergüenza, una limpieza a través del fuego. Otro ejemplo está en 1 Samuel capítulo 31. El rey Saúl y sus hijos murieron en batalla. Los filisteos colgaron sus cuerpos para avergonzarlos. Un grupo de hombres de Jabes de Galaad arriesgó su vida para recuperarlos. Pero cuando los encontraron, los cuerpos ya estaban dañados y deshonrados, así que decidieron quemarlos. En este caso, la cremación no fue parte de un rito sagrado, sino una solución práctica y urgente. Los cuerpos estaban profanados. La cremación fue una forma de evitar más humillación o enfermedad. No fue una práctica común ni deseada, pero lo que más llama la atención es lo que sucede después. Los hombres recogen los huesos con cuidado y los entierran bajo un árbol. Parece que, incluso tras una situación dolorosa, intentaban devolver algo de dignidad a los muertos. Aun cuando se usó el fuego, el objetivo final seguía siendo el entierro. Vemos otro ejemplo en 2 Reyes 23, durante el reinado del rey Josías. Decidido a limpiar Judá de la idolatría, Josías profanó los altares paganos. ¿Cómo lo hizo? Desenterró los restos de los falsos sacerdotes y quemó sus huesos sobre los mismos altares donde habían servido, con el propósito claro de volver esos lugares impuros. En este caso, el fuego se usó para deshonrar. No hubo respeto ni luto, solo rechazo. El fuego no trajo paz, convirtió esos altares en terreno maldito, una señal de que quienes se oponían a Dios no descansarían en paz. Entonces, ¿qué tienen en común estos pasajes bíblicos? Siempre que se menciona la quema de un cuerpo, nunca se presenta como un acto respetuoso. Está ligado al juicio, al castigo o a situaciones extremas. En ningún momento del Antiguo Testamento se ofrece la cremación como una práctica positiva o santa para quienes siguen a Dios. De hecho, el simbolismo del fuego en la Biblia es bastante claro. No representa preservación, sino destrucción.
El fuego en las Escrituras está frecuentemente asociado con la purificación que viene a través del juicio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el fuego transmite mensajes poderosos. Lo vemos como una fuerza de juicio que destruye ciudades pecadoras como Sodoma y Gomorra. Lo vemos como el calor que prueba y refina, como el metal precioso en el horno. Lo vemos en la imagen del castigo eterno, lo que la Biblia llama el lago de fuego. Es cierto, el fuego también representa la presencia de Dios. Por ejemplo, Moisés vio la zarza ardiente que estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Elías hizo descender fuego del cielo para consumir su ofrenda en el altar. Las ofrendas se quemaban como señal de devoción y entrega a Dios. Pero cuando el fuego aparece fuera de estos rituales, casi siempre trae una advertencia. Señala separación, corrección y cierre. Esto no significa automáticamente que la cremación sea un pecado hoy. La Biblia no la prohíbe de forma directa. Aún así, es importante notar su simbolismo constante. El fuego no se relaciona con la esperanza futura en la Biblia, más bien se vincula con el juicio. Lo que sí vemos una y otra vez es el entierro. Desde Abraham hasta Jacob, desde Moisés hasta David, las personas fueron colocadas con cuidado en tumbas. Y lo más importante, después de morir en la cruz, Jesús fue envuelto, tratado con respeto y colocado en una tumba recién tallada. Colocar un cuerpo en la tierra siempre ha sido más que una costumbre. Era una expresión de fe, una manera silenciosa de decir que, aunque ese cuerpo había muerto, aún quedaba esperanza. La esperanza de que lo que fue enterrado un día volvería a vivir. Desde los primeros capítulos de la Biblia hasta la vida de Jesús, el entierro se presenta como un acto lleno de significado, un gesto de respeto, una declaración de confianza y un símbolo de esperanza futura. Como plantar una semilla, mira hacia algo más grande, la promesa de la resurrección. Para las personas de fe, el cuerpo no es solo materia física, es algo sagrado, una obra maestra. Desde el principio, las Escrituras describen el cuerpo humano como algo santo, formado por el mismo Dios. En Génesis, leemos que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Sí, el cuerpo vino del polvo, pero vivió gracias al aliento de Dios. Esta unión entre lo físico y lo espiritual es lo que dio origen a la humanidad. Por eso, la Biblia siempre trata el cuerpo con profundo respeto, tanto en vida como en muerte. Cuando Dios le dijo a Adán, «Eres polvo, y al polvo volverás», estaba describiendo el camino natural del cuerpo, volver a la tierra de donde vino. Estas mismas palabras se han repetido durante siglos en los funerales cristianos, recordando el diseño original de Dios. El entierro, entonces, siempre fue un acto de fe. Lo vemos claramente en Génesis 23. Cuando Sara murió, Abraham sintió un gran dolor. Sin embargo, no buscó una solución rápida o barata. No aceptó regalos ni apresuró el proceso. En lugar de eso, insistió en comprar un lugar adecuado para enterrarla. Aunque le ofrecieron un terreno gratis, lo rechazó con respeto. Negoció con cuidado para adquirir la cueva de Macpela a los hititas. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque para Abraham, dar sepultura a Sara no era solo una costumbre. Era un acto de amor y de fe. Quería honrar su memoria y expresar una verdad, que incluso en la muerte ellos pertenecían a la tierra que Dios les había prometido. Ese acto fue más que una despedida, fue profético. Apuntaba a un futuro donde ese polvo volvería a vivir. Más adelante, en Deuteronomio 21, Dios da una orden sorprendente. Si alguien es ejecutado y su cuerpo queda colgado de un árbol, no debe dejarse ahí toda la noche, debe bajarse y enterrarse el mismo día. ¿Por qué? Porque incluso cuando alguien ha sido juzgado, Dios exige respeto. Incluso en la culpa, un cuerpo humano merece dignidad porque aún lleva la marca de su Creador. El entierro, entonces, no era solo para los justos,
Era una forma de honrar la imagen divina en cada persona, incluso después de la muerte. Y luego llegamos al entierro más sagrado de todos, el de Jesús. El cuerpo del Hijo de Dios, tras ser crucificado, no fue arrojado ni quemado. Fue bajado con cuidado de la cruz, envuelto en una sábana limpia, tratado con especias aromáticas y colocado en una tumba nueva. José de Arimatea, un hombre rico y respetado, ofreció su propio sepulcro como gesto de profundo respeto. Cerca, las mujeres observaban con atención y los discípulos guardaban silencio, conscientes de que, aunque su cuerpo había sido herido, seguía siendo sagrado. Ese entierro se convirtió en parte esencial del mensaje del Evangelio. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Su entierro no fue el capítulo final, fue el comienzo de algo mucho mayor. A lo largo de toda la Biblia, el entierro está cargado de profundo significado espiritual. Es un acto silencioso, pero lleno de poder. La tierra recibe el cuerpo, que lentamente vuelve al polvo, mientras el creyente descansa en esperanza, esperando la resurrección. Enterrar un cuerpo es sembrar una promesa. Significa dejar algo, con la firme convicción de que se levantará otra vez. El entierro reconoce que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Cuando se coloca un cuerpo en la tierra, es como plantar una semilla que un día brotará con vida nueva. El cuerpo del creyente vuelve al suelo con la expectativa de que un día resucitará, transformado y renovado. El cuerpo no es una prisión del alma, sino parte de la creación renovada de Dios, morada del Espíritu Santo y parte de su plan de redención. Aunque envejece y se deteriora, su destino final es la resurrección. Esto nos lleva a una pregunta con la que muchos cristianos luchan. ¿Interfiere la cremación con la resurrección? Probablemente sea la inquietud más difícil que enfrentan los creyentes modernos al considerar esta práctica. Si un cuerpo se convierte en cenizas, ¿puede Dios levantarlo de nuevo? El cristianismo enseña no solo que Jesús resucitó, sino que nosotros también resucitaremos con cuerpos nuevos, eternos y glorificados. La resurrección no es solo un símbolo o una idea reconfortante, es una promesa real y física, asegurada por la sangre de Cristo y confirmada por el poder de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa si el cuerpo ya no existe? Si fue destruido por el tiempo o por el fuego. La Escritura nos da una respuesta clara. Nada es demasiado difícil para aquel que creó todo. En 1 Corintios 15, Pablo habla sobre la resurrección y responde a estas mismas preocupaciones. Lo que se entierra en corrupción, resucita en gloria. Lo que baja en vergüenza, resucita en esplendor. Lo que es depositado en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo físico, se resucita un cuerpo espiritual. Pablo no dice que recibiremos el mismo cuerpo exacto de antes. En cambio, describe una transformación total. Así como una semilla desaparece bajo la tierra y luego se convierte en árbol o flor, nuestros cuerpos físicos vuelven al polvo solo para resucitar renovados, gloriosos y completamente nuevos. La promesa de la resurrección no depende del estado del cuerpo ni de que los huesos permanezcan. Depende totalmente del poder de Dios, y su poder no tiene límites. ¿Acaso no fue Dios quien formó a Adán del polvo, moldeando barro en un ser viviente, dando vida desde la nada? Si pudo hacerlo al principio, ¿por qué sería difícil para él levantar a alguien desde las cenizas? No importa si los restos se perdieron en el mar, fueron esparcidos en montañas, consumidos por el fuego o borrados por el paso del tiempo. Dios no necesita piezas físicas para hacer un milagro. Su palabra basta para dar vida. Muchos de los primeros seguidores de Cristo nunca fueron enterrados. Fueron quemados en persecuciones, devorados por animales, ahogados en el mar o arrojados a fosas sin nombre.
Sus restos quedaron dispersos, sin tumbas ni monumentos, pero eso impidió que resucitaran. Su resurrección se perdió solo porque sus cuerpos no fueron preservados. Por supuesto que no. La resurrección no depende de lo que podamos ver o recuperar, sino de aquel que recuerda cada alma. Aunque el mundo los olvide o solo vea cenizas, Cristo conoce sus nombres y los traerá de vuelta, no porque sus cuerpos se conservaron, sino porque su fe permaneció. Pablo escribe que Cristo transformará nuestro cuerpo humilde para que sea como el suyo, glorioso y renovado, por medio del mismo poder con el que somete todas las cosas. Nunca dijo que nuestros cuerpos serían reconstruidos pieza por pieza. Dijo que serían transformados. Y esa transformación no depende de lo que queda, sino de quién tiene la autoridad. Entonces, ¿interfiere la cremación con la resurrección? No, porque el Dios que hizo la promesa no necesita nuestra ayuda para cumplirla. No depende de ataúdes, esqueletos o lápidas. Él es soberano sobre toda la creación, y lo que hoy es ceniza, mañana puede ser gloria. Por eso, aunque es sabio reflexionar y considerar, nuestra confianza no debe apoyarse en nuestras decisiones, sino en su poder. Si crees que Cristo venció la muerte, también debes creer que ningún fuego, ningún polvo y ninguna descomposición pueden anular lo que Él ha prometido. Nuestra esperanza no está en el estado de nuestros cuerpos, sino en la verdad inquebrantable de que Él dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». En ninguna parte de la Biblia Jesús o los apóstoles prohíben la cremación. Nunca se describe como pecado, tampoco se exige el entierro por ley. En cambio, la Escritura nos da principios guía, el valor del cuerpo, la certeza de la resurrección y la verdad de que toda vida le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué ha enseñado la Iglesia sobre esto? Durante mucho tiempo, la Iglesia desaconsejó firmemente la cremación, no porque el acto fuera malo en sí mismo, sino porque ciertos grupos en los siglos XVIII y XIX la usaban para enviar un mensaje. Rechazaban la creencia en la resurrección, y para ellos la cremación era una forma de negar la promesa de la vida eterna. Por ese significado, la Iglesia vio la cremación como un rechazo a una verdad central del cristianismo. Elegirla en ese contexto implicaba alejarse del Evangelio. Pero con el tiempo surgieron nuevas circunstancias y preguntas distintas. Las razones para elegir la cremación cambiaron. Ya no se trataba de rechazar la fe, sino más bien de limitaciones económicas, cuestiones de salud o decisiones personales basadas en el amor y el cuidado. Por este cambio, la Iglesia reconsideró su postura. En 1963, bajo el liderazgo del Papa Pablo VI, el Vaticano eliminó oficialmente la prohibición estricta. Se permitió la cremación, siempre que no se eligiera para negar la creencia en la resurrección. Desde entonces, la Iglesia Católica ha aceptado la cremación. Sin embargo, sigue recomendando el entierro tradicional como práctica ideal, viéndolo como un símbolo fuerte de esperanza cristiana y una conexión con las costumbres antiguas. En 2016, la Iglesia publicó un documento importante titulado Ad Resurgendum cum Christo, que significa para resucitar con Cristo. Este texto reafirmó que la cremación es aceptable, pero estableció condiciones específicas. Primero, las cenizas no deben esparcirse al aire libre, dividirse entre familiares ni conservarse en casa, a menos que exista una razón grave. En su lugar, deben colocarse en un lugar sagrado, una iglesia, un columbario o un cementerio, para que la memoria del difunto permanezca unida a la comunidad de fe y sea un signo visible de creencia. En segundo lugar, el documento subraya que la cremación no impide la salvación ni la resurrección, siempre que no se haya elegido con la intención de negar las enseñanzas cristianas. Diferentes ramas del cristianismo,
como muchas iglesias evangélicas protestantes y comunidades ortodoxas, tienen opiniones distintas. Algunas permiten plenamente la cremación, otras tienden a desaconsejarla, pero la mayoría coincide en algo: no es un pecado. Enfatizan que la decisión debe tomarse con reflexión, reverencia y madurez espiritual. En resumen, la Iglesia no rechaza la cremación, la permite, pero pide a los creyentes que la consideren con seriedad, no como algo trivial, sino como un acto significativo de fe, porque no solo buscamos paz, buscamos la paz en Cristo confiando en su promesa: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces nos queda la pregunta esencial: ¿la cremación cambia realmente algo? Aunque algunos teman que el fuego borre quiénes somos, la verdad es esta: todo cuerpo humano, tarde o temprano, vuelve al polvo. La cremación no borra la identidad, solo acelera lo que ya es parte de la existencia humana. Tan pronto como la vida deja el cuerpo, el proceso comienza. La piel se seca, los músculos colapsan, los órganos se descomponen. En pocas semanas solo quedan los huesos. Con el tiempo, incluso esos desaparecen. La ciencia llama a este proceso tafonomía, el estudio de lo que ocurre con los cuerpos después de la muerte. Incluye descomposición, esqueletización y desintegración. Incluso el cuerpo más cuidadosamente enterrado, en el ataúd más costoso, termina formando parte de la tierra, descompuesto por bacterias, humedad y tiempo. Tarde o temprano, ya sean décadas o unos pocos meses, el final es siempre el mismo: eres polvo y al polvo volverás. En ese sentido, la cremación no introduce nada nuevo. Simplemente condensa en horas lo que la naturaleza haría en años. La diferencia no es espiritual, es solo cuestión de tiempo. Un cuerpo reducido a cenizas por el fuego no vale menos que uno que se transforma lentamente en polvo bajo tierra. Ya sea que el cuerpo vuelva al suelo por descomposición lenta o por llama, ambos caminos nos llevan a la misma pregunta: ¿qué es lo que verdaderamente queda de nosotros? La respuesta es simple y profundamente significativa. Lo que permanece es lo que Dios nunca olvida. Lo que queda es el alma, nuestra identidad eterna y el propósito para el cual fuimos creados. Lo que permanece es aquello que no puede pudrirse, quemarse ni desaparecer en una tumba. No importa si tus huesos descansan bajo una cruz de piedra o si tus cenizas fueron esparcidas sobre el mar. Lo que nos limita a nosotros no limita a Dios. El fuego no puede detenerlo. El tiempo no borra su memoria. Ni siquiera la pérdida total supera su poder. Esa verdad lo cambia todo. Porque el polvo no es el final, es el comienzo, el lugar donde Dios prepara algo más grande. Si el polvo es solo el inicio, entonces no deberíamos preguntar si Dios puede devolvernos la vida, sino cómo decidimos honrar ese cuerpo mientras está bajo nuestro cuidado. Aunque Dios no necesita huesos para resucitar a los muertos, aún así estamos llamados a tratar el cuerpo humano con honra. Lo que Él formó con amor merece nuestra reverencia. Lo físico y lo espiritual no están en conflicto. En el plan de Dios están bellamente unidos. El apóstol Pablo lo dijo con claridad: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Si el cuerpo es un templo, no es solo una envoltura, es algo sagrado, elegido y usado por Dios para cumplir su propósito. Cada acto de bondad, cada lágrima, cada oración ocurrieron dentro de ese cuerpo. Fue el espacio donde se desarrolló tu camino de fe, y aunque el alma siga adelante, el cuerpo conserva valor y merece cuidado. Así que cuando tratamos los restos de alguien, no estamos cumpliendo una tarea cualquiera. Estamos haciendo una declaración.
¿Tratamos ese cuerpo como algo descartable o como algo eterno? ¿Nos guía la comodidad o la convicción? Colocar un cuerpo en la tierra es más que cubrirlo con tierra. Es una afirmación de esperanza. Esta vida tuvo valor y resucitará. La cremación, cuando se hace con reflexión, respeto y oración, también puede expresar entrega a la voluntad de Dios. Pero nos desafía a detenernos y pensar, ¿vemos ese cuerpo por lo que realmente fue? ¿Un recipiente sagrado? ¿O solo un objeto sin sentido? La diferencia no está solo en el método que elegimos, está en el corazón con el que lo hacemos. No todo entierro honra, y no toda cremación deshonra. Pero cuando nuestras decisiones carecen de reflexión espiritual, corremos el riesgo de ignorar la verdad. El cuerpo, esté vivo o sin vida, sigue siendo una obra maestra del diseño divino. Sigue hablando de un creador que lo formó con intención, que sopló vida en él y que ha prometido restaurarlo en gloria. Y por esta razón, antes de tomar cualquier decisión, debemos mirar con los ojos de la fe. El cuerpo que ahora sostenemos, inerte y frágil, fue una vez un vaso sagrado y un día volverá a albergar vida eterna. Si el cuerpo es en verdad un templo digno de respeto, entonces también debemos pensar en lo que sigue y en quienes quedan atrás. Porque la muerte no es solo el final de una vida, también marca el inicio de un duelo que necesita cuidado y apoyo, momentos y espacios donde se permite el dolor, donde el amor puede llorar, donde comienza la sanación. Aquí encontramos otra dimensión de esta reflexión. ¿Qué ocurre con el recuerdo cuando ya no está presente el cuerpo físico? ¿A dónde irán los seres queridos a llorar? Durante siglos, el entierro ha sido más que un rito religioso. Ha brindado una base para la sanación emocional. Una tumba no es solo un lugar en la tierra, se convierte en un punto de referencia en el corazón. Es el sitio al que regresan los hijos, donde los amigos dejan flores, donde el dolor encuentra expresión y el amor encuentra palabras. Es un lugar para orar, para hacer silencio, para llorar sin vergüenza. Para muchos los cementerios se vuelven sagrados porque llevan el peso de la memoria y la presencia. Pero cuando un cuerpo se convierte en cenizas, ese ancla puede desaparecer. Ya no hay tierra que tocar, ni una lápida con su nombre. ¿Se ha perdido ese vínculo o simplemente ha cambiado? La cremación, aunque diferente, no tiene por qué sentirse vacía. Para algunos, esparcir las cenizas en el mar se convierte en un símbolo de liberación. Para otros, conservarlas cerca en una urna brinda consuelo y cercanía. La memoria continúa, pero se mueve. Ya no está atada a un solo lugar, sino que se encuentra en la brisa, en una canción que suena cada año, en las historias que se cuentan una y otra vez. Enterrar cenizas en un jardín o plantarlas bajo un árbol crea un legado vivo, pero también existe un riesgo. En un mundo que se mueve rápido y olvida con facilidad, lo que no se ve puede pasar desapercibido. Por eso las familias deben pensar con profundidad antes de elegir. El duelo necesita tiempo, necesita rituales. Aunque la muerte es natural, nuestra respuesta siempre debe involucrar amor y cuidado. La memoria no es solo un sentimiento, es amor extendido en el tiempo. Es nuestra forma de decir que esta vida importó, que esa persona caminó por aquí y que su historia dejó huella. Ya sea una tumba o una urna, un cementerio silencioso o el mar abierto, cualquiera puede convertirse en lugar sagrado si llevamos el recuerdo en el corazón. Al final, no es el lugar lo que define el duelo. Lo que realmente importa es que nunca dejemos de recordar. Y si el recuerdo vive allí, donde el amor decide llevarlo, entonces esta decisión final no es solo logística o comodidad, es algo espiritual, es personal, refleja lo que creemos, lo que valoramos y lo que esperamos.
No existe un método perfecto, ni un versículo exacto, ni una única respuesta para todos. Eso nos lleva naturalmente a una pregunta importante. ¿Qué deberíamos tener en cuenta al tomar esta decisión? No hay mandamientos estrictos, pero sí preguntas sinceras que podemos hacernos. Preguntas que no nos encierran en una sola opción, sino que revelan nuestras verdaderas intenciones. La primera, y más esencial, es: ¿refleja esta decisión la gloria de Dios? Estoy dando testimonio, incluso en la muerte, de que realmente creo en la promesa de la resurrección. La segunda pregunta es: ¿qué traerá mayor paz a las personas que amo? Porque no caminamos este viaje solos. Otros llorarán, otros recordarán, otros necesitarán tiempo y espacio para decir adiós. He pensado cuidadosamente en lo que podrían necesitar. Les he ofrecido un lugar físico o simbólico donde puedan comenzar a sanar, compartir recuerdos y llorar con amor. A veces, el acto más espiritual no es lo que resulta más fácil, sino lo que da consuelo a quienes quedan. Y la tercera pregunta toca el centro de nuestra conciencia. ¿Qué motiva realmente mi elección? ¿Actúo por fe o por miedo? ¿Por reverencia o por indiferencia? ¿Por convicción o por conveniencia? Dios ve más allá de las apariencias. Él mira el corazón. No solo le importa el método que elegimos, sino por qué lo elegimos. Si nuestra decisión nace del amor, la humildad y el respeto, si está guiada por el deseo de honrar a Dios y cuidar a los demás, entonces, ya sea que elijamos el entierro o la cremación, puede glorificarlo a Él. Estas preguntas no son simples, pero sí importantes. Nos llevan más allá de lo técnico hacia lo sagrado. Nos hacen preguntarnos: ¿estoy actuando con conciencia espiritual o solo cumpliendo un trámite? ¿Estoy tratando este momento como una oportunidad para dar testimonio o solo estoy cerrando un capítulo sin pensar? Incluso en la muerte tenemos la oportunidad de mostrar en qué creemos. Nuestro acto final, cómo entregamos nuestro cuerpo, puede ser una proclamación silenciosa de nuestra esperanza, no solo de quién fuimos, sino de quién seremos, renovados, resucitados, eternos. Y mientras navegamos estas decisiones, estas incertidumbres, estas despedidas, una verdad permanece por encima de todas. Dios puede levantar lo que otros olvidan. No necesita condiciones perfectas, solo necesita ser quien ya es. Si venimos del polvo, ¿por qué temer volver a Él? Ya sean huesos o cenizas, enterrados o esparcidos, nada de eso limita a Dios. Su poder va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En su carta a los tesalonicenses, Pablo escribió: Hermanos, no queremos que ignoren lo que ocurre con los que mueren, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó, y así también creemos que Dios traerá con Él a los que durmieron en Cristo. Esa promesa no depende del estado del cuerpo, descansa en la fe del alma. Y es esa fe la que encenderá la resurrección, no un regreso a lo que fue, sino una transformación hacia lo que será. Lo que fue mortal será revestido de inmortalidad. Lo que estaba sujeto a la corrupción será hecho eterno. Lo que volvió al polvo brillará con gloria. Pablo lo dice claramente: se siembra un cuerpo natural y se resucita uno espiritual. Esto significa que Dios no solo está reconstruyendo lo anterior, está creando algo completamente nuevo. Un cuerpo glorificado no requiere lo que quedó atrás, solo requiere el propósito que Dios le ha dado. Así que la pregunta ya no gira en torno a cenizas o huesos. Es una cuestión de confianza, es creer que cuando Dios llama, ningún tiempo, distancia o límite físico puede impedir que cumpla su promesa. Y cuando llegue ese día, no solo se abrirán tumbas, también se alzarán las cenizas, incluso los océanos devolverán a sus muertos, porque cuando Cristo pronuncie la palabra final, no importará si descansaste en una tumba de piedra o fuiste llevado por el viento.
No importará si tus restos están en el muro de una iglesia o bajo las raíces de un árbol olvidado. Él sabrá exactamente dónde encontrarte y exactamente quién eres. Y en un instante que cambiará toda la historia, los cuerpos se levantarán, cada lágrima desaparecerá y la muerte será vencida para siempre. Así que no temas las cenizas, ni la tierra, ni ser olvidado. Teme solo una vida y una muerte sin esperanza, porque todo aquel que muere en Cristo volverá a vivir. Ahora la pregunta te toca a ti. ¿Qué crees tú? ¿Debería un cristiano elegir la cremación? ¿Ya has tomado esa decisión para ti o para alguien cercano? Si lo deseas, comparte tus pensamientos en los comentarios. No existe una única respuesta, pero tu historia podría ser la luz que alguien más necesita. A veces tu experiencia puede traer consuelo a quien aún busca paz. Aún así, esta no es la única pregunta. Porque si nuestros cuerpos regresan a la tierra, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué sucede cuando el aliento de vida se va? El entierro o la cremación son solo el comienzo de un misterio más profundo. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre con el alma después de la muerte, no te pierdas el video que aparece en pantalla ahora. Allí se explica lo que la Biblia enseña sobre el viaje del alma más allá de esta vida. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? Míralo con atención, porque las respuestas están escritas en las Escrituras. Bendiciones para ti.